Estimados representantes de la nación de Irán. Soy el mago Papus, y he consultado las esferas celestes para desvelar los arcanos de su destino político, económico y social para el ciclo del ingreso solar de 2026. Este no es un mero pronóstico, sino un mapa estratégico delineado por las estrellas, que advierte sobre desafíos y oportunidades. El ascendente del ingreso solar en Acuario, ubicado en la casa 1 del año, señala un periodo de introspección profunda y una reevaluación de la psicología colectiva de la nación. El pueblo iraní se encontrará en un estado de ánimo que busca la independencia, la innovación y, posiblemente, una mayor participación en asuntos colectivos. Habrá una inclinación hacia la reforma social, con un espíritu que puede oscilar entre la inventiva y una cierta rebeldía contra las estructuras tradicionales. Sin embargo, la presencia de Mercurio, Marte y el nodo norte en Piscis en esta misma casa 1 sugiere que esta búsqueda de identidad y acción estará teñida de idealismo, confusión o una tendencia a operar desde las sombras o el subconsciente colectivo. Las comunicaciones internas pueden ser escurridizas o ambiguas, y las acciones nacionales, aunque bien intencionadas, podrían carecer de dirección clara o ser propensas a la autosabotaje. El regente del año, Saturno, domina este ciclo, imprimiendo un tono de seriedad, disciplina y prueba. Saturno en Aries, ubicado en la casa 2, nos advierte que las lecciones más duras y las consolidaciones más importantes se manifestarán en el ámbito económico y de los recursos nacionales. No será un año de expansión desmedida, sino de enfrentar la realidad, reestructurar y asumir responsabilidades. El anclaje del ascendente del año en la casa natal signo Aries subraya que el tema central de la agenda nacional será la afirmación de la identidad nacional, la soberanía y la audacia en la autoproyección. La nación buscará reafirmar su lugar en el mundo, posiblemente a través de nuevas iniciativas o una postura más enérgica, aunque bajo la supervisión restrictiva de Saturno y la visión innovadora de Acuario. La casa 2, el corazón de la economía nacional, se encuentra bajo una intensa y compleja configuración. El Sol en Aries ilumina un deseo nacional de independencia económica y de iniciar nuevos proyectos financieros. Sin embargo, esta energía pionera está profundamente influenciada por Saturno en Aries y Neptuno en Aries, ambos también en casa 2. La conjunción Sol-Saturno indica un periodo de austeridad, disciplina fiscal y la necesidad de enfrentar realidades económicas difíciles. El gobierno se verá forzado a implementar reformas estructurales y a tomar decisiones impopulares para consolidar las finanzas. La conjunción de Saturno con Neptuno en Aries en casa 2 es un aspecto crítico. Sugiere la disolución de viejas estructuras económicas, pero también la posibilidad de confusión, idealismo o incluso fraude en el sector financiero. La distinción entre activos reales y burbujas especulativas será borrosa. Se recomienda extrema cautela en grandes proyectos que prometan soluciones rápidas, ya que podrían carecer de fundamentos sólidos. Las relaciones financieras internacionales muestran la luna en Virgo, lo que indica una gestión de la deuda y de los recursos compartidos marcada por la cautela, el análisis detallado y una tendencia a la crítica o la insatisfacción pública sobre estos temas. La oposición de la Luna con Saturno y Neptuno refuerza la presión pública sobre las dificultades económicas y la incertidumbre financiera. El pueblo estará muy consciente de la carga de la deuda y de la falta de claridad en las políticas económicas. Urano en Tauro en casa 4 sugiere innovaciones inesperadas en la agricultura, los recursos naturales o la propiedad de la tierra, lo que podría ofrecer nuevas fuentes de ingresos o, por el contrario, generar inestabilidad en el sector primario. Sin embargo, el sextil entre Urano y Neptuno indica que estas innovaciones podrían ser una vía para navegar las aguas turbulentas de la economía. El medio cielo en Sagitario apunta a que el gobierno y el jefe de Estado enfocarán su prestigio y sus objetivos en la política exterior, las leyes, la religión o la expansión de la influencia cultural. Habrá un deseo de actuar con autoridad moral o de proyectar una imagen de liderazgo filosófico en la escena internacional. Sin embargo, el Sol, que representa al líder, está en Aries en casa 2. Lo que significa que su identidad y su propósito principal estarán íntimamente ligados a la gestión económica y a la afirmación de la soberanía financiera. La conjunción Sol-Saturno en casa 2 advierte que la popularidad del liderazgo estará directamente relacionada con su capacidad para implementar medidas económicas difíciles y para generar estabilidad en un entorno desafiante.
No será un año fácil para el gobierno, la estabilidad institucional se verá probada por las realidades financieras. La cuadratura del Sol con Júpiter indica que las políticas económicas del líder podrían entrar en conflicto con la especulación financiera, los intereses de la juventud o las políticas de natalidad y entretenimiento. Puede haber una tensión entre la austeridad necesaria y las expectativas de bienestar o las aspiraciones de las nuevas generaciones. Mercurio en trígono con Júpiter, sin embargo, sugiere que la comunicación del gobierno, aunque quizás idealista, podría encontrar una resonancia positiva con la juventud o en la promoción de ciertas empresas nacionales. La casa 7, que rige las relaciones exteriores, aliados y enemigos declarados, está marcada por el descendente en Leo. Esto sugiere que Irán buscará alianzas o enfrentará adversarios que se caracterizan por una fuerte identidad, un liderazgo carismático o una postura orgullosa. Las relaciones diplomáticas podrían ser intensas, con un énfasis en el respeto mutuo y el reconocimiento de la soberanía. Marte en Piscis en la casa 1 indica que las acciones del país en la arena internacional serán, en ocasiones, poco directas o guiadas por motivaciones idealistas o encubiertas. Podría haber una preferencia por la diplomacia silenciosa, la infiltración o el apoyo a causas más allá de sus fronteras de manera velada. El riesgo de conflictos directos se matiza con una estrategia más evasiva o basada en la guerra de información. La Luna en oposición a Marte sugiere que las tensiones internas sobre la deuda o las crisis económicas podrían derivar en acciones externas, o que las acciones del país en el exterior podrían afectar la percepción pública de su estabilidad financiera. Plutón en Acuario en la casa 12 anuncia una profunda transformación en el ámbito de los enemigos ocultos, el espionaje y las operaciones clandestinas. Las estructuras de inteligencia podrían ser renovadas o se podrían revelar verdades incómodas que redefinan las amenazas latentes. El sextil de Saturno y Neptuno con Plutón sugiere que las reformas económicas y las realidades financieras podrían estar interconectadas con estos procesos de transformación subterránea. La cuadratura de Venus en Tauro con Plutón es un aspecto delicado. Indica que las relaciones con los vecinos fronterizos o la comunicación a través de los medios podrían sufrir tensiones o profundas reestructuraciones debido a fuerzas ocultas o enemigos velados. Podrían surgir secretos que desestabilicen acuerdos o generen desconfianza en la región. 1. Reestructuración económica profunda y austeridad. La conjunción Sol-Saturno-Neptuno en Aries en casa 2, junto con Saturno como regente, señala un año ineludible de reformas económicas, austeridad fiscal y decisiones difíciles. La nación deberá enfrentar la realidad de sus recursos y priorizar la consolidación sobre la expansión, navegando en un ambiente de incertidumbre y posible confusión financiera. 2. Activación de enemigos ocultos y la influencia en la política exterior. Plutón en Acuario en casa 12, en aspecto con Saturno, Neptuno y Venus, indica una redefinición de las amenazas subterráneas y un impacto significativo de las operaciones encubiertas en la diplomacia y las relaciones con países vecinos. La nación deberá estar vigilante ante revelaciones o acciones clandestinas que busquen desestabilizarla. 3. Búsqueda de identidad nacional en medio de la turbulencia, el ascendente en Acuario y el anclaje en la casa natal Aries, con Marte y Mercurio en Piscis en casa 1, sugieren que el pueblo iraní estará en un proceso de redefinición de su identidad y su papel en el mundo. Este proceso estará marcado por un idealismo, pero también por una cierta ambigüedad o confusión en la acción, buscando la soberanía y la independencia en un año de grandes desafíos. En conclusión, el ciclo del ingreso solar 2026 para Irán será un periodo de pruebas significativas, donde la nación se verá compelida a reevaluar su estructura económica y su identidad en la escena global. La disciplina y la cautela serán sus mejores aliados, mientras navega por un paisaje económico incierto y una compleja red de relaciones internacionales, marcada por la transformación de sus desafíos más ocultos. Es un año para la introspección y la consolidación, más que para la expansión sin límites.